Muchas gracias por estar con nosotros en Acústica Rural. Nos acompaña en el estudio el médico veterinario Igor Romero Sosa. Él es director general del Pronavive, la dependencia de la Secretaría de Agricultura que tiene que ver con la producción de medicamentos, de vacunas, precisamente que se utilizan en los temas de producción pecuaria. Médico, me da mucho gusto saludarlo. Muy buenos días. A nosotros también nos da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad para poder conversar con ustedes en una etapa primaria. Muy bien, muchas gracias. Pues platícanos en términos generales, ¿cuál es el objetivo del Pronavive? ¿Cuál es la razón que tiene? Pronavive es la productora nacional de biológicos veterinarios. Es una institución que produce biológicos, químico-farmacéuticos y otros productos para apoyar a las actividades pecuarias en el campo mexicano en las diferentes especies animales. Todas las especies animales tienen sus bemoles para el trabajo, para la producción, y es una de las cosas importantes que hacemos, teniendo una capacitación previa con ellos, una promoción de los productos que tenemos, para qué sirven, cómo actúan, cómo trabajan, y estamos colaborando altamente con ellos, con las organizaciones de productores principalmente, organizaciones pecuarias, las escuelas y facultades de medicina veterinaria y otras instituciones que hacemos más importante el trabajo, porque entra la actividad científica, la actividad técnica y productiva de desarrollo de productos para poder ser competitivos en el mercado nacional y también en el mercado internacional. Entonces, dependiendo de la especie animal que se trate, ustedes hacen un diseño para cada especie y también para cada posible padecimiento que pudiera afectar a esta especie. Así es, y principalmente los que tienen coordinación y comunicación y trabajo con la propia productora nacional de biológicos veterinarios, pero con salud animal principalmente del propio SENASICA, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Ahora, de la propia Secretaría de la Agricultura y Desarrollo Rural. Todos estos productos que desarrollan ustedes están hechos por científicos mexicanos y responden a las necesidades que tiene el país. Bueno, animales hay prácticamente en todo el planeta, hay padecimientos que están presentes en África, que están presentes en Europa, en Asia, en América, así es que hay que centrarse en lo que está pasando en la República Mexicana. Así es, y es una institución que no es nueva una institución, es una institución que tiene ya operando 43 años, desde su época que se inició. Esta empresa inició en 1973, su construcción se terminó en 76 y desde ahí no ha parado. Es una empresa que es del gobierno federal, es productiva y además es una empresa que tiene la oportunidad de trabajar con los recursos que ingresan por las propias ventas de los productos pecuarios. Doctor Igor, Pronavive se ha destacado en la producción, inocuidad, los trabajos que se ha hecho a lo largo de estos años en las campañas zoosanitarias. Las campañas zoosanitarias principalmente, sí. Y nosotros tenemos libres de muchas enfermedades aquí en la República Mexicana, y eso nos hace en el extranjero un país competitivo. Nos permite incursionar más fácilmente en los mercados internacionales. Nosotros somos los principales productores de un producto que es una proteína, el PPD bovino, que permite trabajar previamente las cosas para que puedan exportarse el ganado a otros países, principalmente a los Estados Unidos de América. Ahora, médico, ¿con cuánto personal cuentan ustedes? Háblenos usted de las instalaciones que tienen. Me imagino que deben de ser instalaciones en donde se maneja el concepto de tecnología de punta. Sí, así es tecnología, y además todos los productos que hacemos están a base de situaciones de calidad. Tenemos varias instituciones que nos observan el trabajo correspondiente y estamos elevando todos los productos a que sean productos de calidad, competitivos, seguros y que se pueden entregar oportunamente a los productores. Y están ustedes trabajando con científicos propios y me imagino que en coordinación con otras instituciones. Tenemos científicos propios, por supuesto, de alta calidad técnica, y también tenemos colaboración con otras instituciones, como es la propia Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Tenemos coordinación con otras instituciones que es de gremios de la propia empresa
nacional y de productores de otros tipos de servicios, como es el Sinvestab, como es el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias y otras coordinaciones para poder hacer un trabajo más formal, más a fondo, con calidad científica y dar continuidad a los eventos sanitarios en apoyo al mejor desarrollo y a la productividad, con el propósito de que no se detenga la producción, por un lado, y por otro lado, que se mantenga la productividad en los diferentes especies ganaderas. Toca usted un tema fundamental. De alguna manera, usted se refiere a la globalización. Vivimos en un planeta en donde ya el contacto con otros lugares es prácticamente inmediato, no digamos a través de la comunicación, sino físicamente nos podemos trasladar de un país a otro, por más lejano que esté, en muy poco tiempo. Eso también implica el movimiento de seres patógenos que pudieran afectar las diferentes producciones en la República Mexicana. ¿Cómo están ustedes en coordinación con otros países precisamente para intercambiar información, incluso para diseñar estrategias conjuntas? Bueno, nosotros trabajamos en productora de productos veterinarios, pero el propio Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria tiene varias áreas que están muy en contacto y en operación con otro tipo de servicios. Por ejemplo, la Dirección General de Salud Animal, la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales. Y este tipo de trabajo hace que tengamos excelente coordinación con los Estados Unidos de América y con Canadá principalmente. En alguna actividad que tenemos trabajo conjunto está integrado también Australia y Nueva Zelanda para tener, porque tenemos desde hace mucho tiempo atrás el Banco de Vacunas de Fiebre Aftosa de América del Norte, pero ya se ha integrado también Australia y Nueva Zelanda para tener más capacidad de tener concentrados de antígeno vacunal para cuando pudiera ingresar una enfermedad de este tipo, como es la fiebre aftosa, en los diversos países de nosotros. Entonces, no únicamente están ustedes en contacto con los científicos del extranjero, sino que participa el SENACICA, otras instituciones, y a su vez, en conjunto, es como se establece ese contacto con los Estados Unidos, con Nueva Zelanda, con otros países, para ese intercambio que se necesita. Esa comunicación es permanente. Existe una organización, el Grupo de Trabajo de Salud Animal de América del Norte, y están muy vinculados en ese tipo de trabajo. No está, Pronavive es llamado cuando se le requiere, pero la Dirección General de Salud Animal del SENACICA es la que lleva el control, el apoyo, la coordinación y el trabajo correspondiente para estar en la mejor condición posible y atender problemas que son comunes a los tres países o problemas que se pueden presentar, y de esa manera poder trabajar conjuntamente nosotros y el que tenga el problema en forma colaborativa y otros que no tienen el problema en forma preventiva. Tenemos un gran servicio que existe en frontera de México y también en la frontera norte y en la frontera sur, con gente y personal especializado en aeropuertos, puertos y fronteras para prevenir la entrada de enfermedades que no tenemos en el país principalmente. Doctor, esta barrera zoosanitaria que se está llevando es una barrera que se ha trabajado por muchos años y permite a México estar aislado. Hoy en día Pronavive, ¿cómo está destacando en algunas enfermedades que están llegando? Hablamos de la peste porcina africana que está en Asia, pero como había comentado José Luis, vivimos ya en un mundo globalizado, las enfermedades están cerca. Sí, están cerca y ese es el trabajo que hacen las gentes que están en aeropuertos, puertos y fronteras, porque es una primera barrera de defensa para que no ingresen las enfermedades a nuestro país. Sin embargo, pudiera haber alguna situación que se descuide o que no esté perfectamente, o una situación en forma subversiva que puede entrar al país, pero se tienen los grupos de emergencia ya formados en México, estatales de emergencia, y se tiene el dispositivo nacional de emergencia en salud animal. Estamos platicando con el médico veterinario zootecnista Igor Romero Sosa, director general de Pronavive. Menciona usted el problema de la peste africana. ¿Existe la percepción, por lo menos entre la opinión pública, de que esta enfermedad, en primer lugar, bueno, pues representa un riesgo catastrófico para el país que la padezca por el daño que provoca al hato en esas diferentes regiones?
Platíquenos un poco más de cómo se está dando la coordinación. Incluso sabemos que en un plazo de 10 días se va a llevar a cabo un megasimulacro que coordina el Senacica. ¿Cuál es el avance científico que se tiene en torno a esta enfermedad? ¿Qué características tiene? ¿Y por qué es tan peligrosa? ¿Por qué hay tanto temor en el mundo por la famosa peste porcina africana, médico? Bueno, es que afecta a la ganadería porcina y es devastador efectivamente. Y México no ha tenido problemas de este tipo y México es libre de fiebre porcina clásica. Eso está eliminado en el país y entonces los productores en alguna importación que puedan hacer alguna gente sin el cuidado sanitario, respetando todas las reglas internacionales para movilizar los animales, pudiera que entrara. Pero aquí lo importante es estar atentos a que los propios productores notifiquen lo más rápidamente cuando haya un problema de orden sanitario en sus instalaciones para que los grupos de emergencia que hay en toda la República Mexicana puedan asistir, ver y enseguida detectar si es un problema que va a afectar o es un problema diferente al que pudiera entrar a México. Entonces es una forma muy importante. Están los comités técnicos de fomento y protección pecuaria en el país, están las organizaciones propias de los ganaderos, hay grupos de trabajo formalmente en la Dirección General de Salud Animal para poder trabajar colaborativamente con los productores a través y con sus médicos veterinarios o tecnistas que están dando la asistencia técnica, la capacitación y la prevención de enfermedades en sus piarias. Una de las cosas importantes que ya tiene México es que tienen un trabajo de tener sus empresas bajo control sanitario. Ellos mismos tienen biocontención y eso es importante. Las prácticas ya se han difundido por la propia institución y hay una gran colaboración con ellos para prevenir las enfermedades de alto riesgo y no tener problemas sanitarios que trastoquen la producción y el consumo de este tipo de productos. Ahora, en materia de peste porcina africana, el Pronavive está colaborando con investigación. Ya nos platicó usted de todo el contexto que implica la llegada de esta enfermedad, pero ¿hay algún protocolo de investigación que estén desarrollando nuestros científicos mexicanos? No en este momento, porque tendríamos que tener los virus que afectan este tipo de animales. Que y eso no lo tenemos, no existe. Y además esta enfermedad afecta exclusivamente a los cerdos, pero no a las personas. O sea, es una ventaja muy importante. Sin embargo, no queremos que se nos afecte la producción, ni tampoco los animales mexicanos, que tienen muy buena calidad genética y es un producto que la gente demanda. La carne de cerdo es muy demandada en México y en el sureste mexicano principalmente. Entonces no deseamos que haya un problema de este tipo y está todo el trabajo viéndose y se tiene colaboración y cuando hay alguna cosa de estas hay que comunicar hacia la Dirección General de Salud Animal algún problema para que se descarte si es alguna cosa de otro tipo o pudiera ser una enfermedad de alto riesgo, no necesariamente la que hay ahorita en Asia. Ahora, ¿cuáles son las prioridades que tiene el Pronavive? ¿En qué se está trabajando? ¿Qué nuevos modelos de desarrollo tienen? ¿Qué desarrollos ya han resultado exitosos para combatir padecimientos que se hayan presentado recientemente o históricamente en el país? Se ha colaborado con la institución desde hace mucho tiempo, se tiene las prácticas sanitarias y uno de los productos que hemos generado es el que sirvió para erradicar la fiebre porcina clásica. México es libre de fiebre porcina clásica. En la enfermedad de Auyeski también se hicieron los productos correspondientes y se participó directamente con ellos. Asimismo, con otras enfermedades como pudiera ser la influenza aviar de baja patogenicidad y la influenza aviar de alta patogenicidad del virus AH7N3, que también aquí en esta situación, en colaboración también con la universidad, que ellos detectaron un problema, en la migración de aves
existen algunos problemas y nos pueden traer, como llegó el virus de influenza aviar de baja patogenicidad, y eso fue muy importante. La universidad lo detectó en Lerma, en la carretera de Toluca, y hay un valle donde llegan las aves migratorias, en Lerma, y al tener ese virus, nosotros cuando se presentó el problema, de 6 años antes que la universidad lo detectó, la Facultad de Veterinaria, a través de su departamento de avicultura, tuvo el producto, nos los comunicó, no se entregó el virus correspondiente, nosotros los guardamos por 6 años. Cuando se presentó el virus en nosotros por una situación de aves migratorias en Jalisco, a donde es la más área productora de huevo en el país, que ahí se produce el 55% de la producción nacional, y afectó a las granjas porcinas. Ahí el trabajo conjunto permitió que Pronavive elaborara la vacuna correspondiente y posteriormente la semilla para que se produjera en forma industrial y muy amplia a través de laboratorios nacionales. Médico Romero, entonces nos acaba usted de describir un proceso muy interesante. Ustedes no son una institución reactiva, ustedes son una institución preventiva. Así es. Por este hecho de que una institución, la Universidad Nacional Autónoma de México, supongo, detecta un virus, lo aísla, les comunica a ustedes y ustedes tienen el tiempo necesario para investigarlo, hacer las pruebas, analizarlo y generar un producto que lo ataque. Así es. Y tener la semilla correspondiente para hacer todas las dosis que se requirieran a través también y en colaboración con la industria farmacéutica veterinaria, con la propia Asociación Nacional de Laboratorios Veterinarios, y la industria farmacéutica veterinaria adicionalmente, para tener una cobertura amplia y de más pronta acción. Bien, vamos a ir a una pausa. Siga usted con nosotros. Está en la primera cadena de radio rural en México. Esto es Acústica Rural. Estamos platicando con el médico veterinario Igor Romero Sosa, director general de Pronavive. Y enseguida vamos a seguir con esta charla muy, muy interesante. No se despegue de nuestra frecuencia. Muy buenos días para las personas que se incorporan a Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Estamos tratando un tema fundamental para que haya salud animal en la República Mexicana. Estamos platicando con el director de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios y se incorpora a esta mesa de trabajo el médico veterinario Juan Pablo García, director comercial de Pronavive. Juan Carlos, le agradezco mucho que esté con nosotros. Buenos días, buenos días. Ya hace unos instantes el médico Igor nos platicó del trabajo que se está realizando en el Pronavive, pero queremos que usted nos refiera cuál es la importancia que tiene el esquema de comercialización y distribución para que todo este material que se genera llegue lo más pronto posible a alguna zona que resulte afectada por algún padecimiento animal. ¿Qué tal? Buenos días a los dos. Bueno, básicamente quisiera empezar con que el portafolio que maneja Pronavive se refiere básicamente a dos conceptos, lo que son los reactivos de diagnóstico y lo que son las vacunas o biológicos como tal. Nuestro principal producto, como ya lo mencionó el doctor, es la tuberculina, que se llama PPD bovino y que básicamente se refiere al diagnóstico o se utiliza para el diagnóstico de tuberculosis en ganado. Digamos que ese es nuestro principal negocio en este momento. También la otra parte es para reactivos de diagnóstico para brucelosis, tanto bovina como de pequeños rumiantes y cerdos. Por otro lado, la parte de las vacunas, nuestro gran mercado es rabia en mascotas, rabia en ganado, vacunas para brucela también en bovinos o en pequeños rumiantes, vacunas de encefalitis para caballos y por ahí también tenemos algunos otros productos, pero básicamente esto es nuestro principal portafolio de productos. Por otro lado, cabe mencionar que, como ya lo mencionó también el doctor,
Nuestra función es proveer a las campañas zoosanitarias para proteger el inventario pecuario. Y básicamente nuestros principales clientes son los comités de fomento y protección pecuaria que están en cada uno de los estados y que a su vez ellos hacen o aplican estos productos para hacer este tipo de campañas y tener protegido al país de este tipo de enfermedades, ¿no? Doctor, la zonificación en estas campañas, tenemos pues ya varios estados libres de algunas enfermedades, Es correcto. pero la parte central, la parte occidental, yo creo, donde se está trabajando más fuerte, ¿no? Sí, Donde están las sí. unidades pecuarias. Sí, es muy importante lo que nos cita. Nosotros, nuestros productos también colaboran para declarar áreas libres de tal enfermedad que tienen una limitante de movilización interna y también de movilización al exterior. La movilización interna es para el consumo nacional y los productos que van al consumo nacional también tienen la misma calidad sanitaria que los productos de exportación en su caso. Y recientemente hubo una publicación en la cual se va a acentuar más el trabajo colaborativo que tenemos para los países de Centroamérica, con el propósito que también el desarrollo rural que hagan ellos nos permita tener menos posibilidades de tener alguna enfermedad que ingrese a México. Entonces, es una actitud de colaboración, de desarrollo junto con ellos para hacer un trabajo más amplio que permita que las sanidades a nivel internacional sigan trabajando bien y que no tengamos oportunidad de darle más posibilidades de crecimiento a las enfermedades para tener productos de mejor calidad, libres de enfermedades que sean consumidos por la población. Médico Juan Pablo, me llama la atención también lo que usted señala. O sea, no únicamente es el hecho de que yo voy a atacar un padecimiento cuando ya lo tengo encima, sino que la institución va a generar productos para poder detectar esa enfermedad. También otra medida preventiva, otro adelanto. Primero, detecto, si resulta positivo, entonces intervengo ya con un producto diseñado. Es correcto. De hecho, las campañas funcionan de esa forma. Primero se tiene que hacer un diagnóstico dentro de las zonas. Y aquí básicamente, contestando un poco la pregunta, cada estado tiene un comité. Entonces se zonifican y las enfermedades son diferentes en cada uno de los estados y inclusive en cada municipio. Y eso es lo interesante de que se establece primero cuál es la situación actual, se establecen los protocolos para atacar la enfermedad y llevarla de un control hasta una erradicación, como existe en varios estados, por ejemplo el caso de Sonora, que es libre de tuberculosis, por ejemplo. Y ese tipo de ayudas o ese tipo de situaciones sanitarias ayuda o fomenta, por ejemplo, la exportación de ganado. Gracias a la tuberculina, por ejemplo, México exporta prácticamente 1 millón de cabezas de ganado a Estados Unidos, ganado en pie. Entonces, todo esto es toda una articulación de acciones para poder fomentar la producción y la protección tanto en la parte pecuaria como humana. Acciones preventivas y reacción inmediata. Es correcto. Reacción ya diseñada. Es correcto. Ahora, doctor Igor, me llama la atención también. Recientemente el gobierno federal ha establecido una relación muy estrecha con los países centroamericanos, principalmente por el tema de la migración que ya todos conocemos y que no es objetivo de este programa. Sin embargo, no únicamente en materia de prevenir la migración está la colaboración con México. A México le interesa que los países centroamericanos sean productivos para que la gente deje de migrar. Y me llama la atención que esa colaboración llegue a ese extremo. De decir, a ver, amigos centroamericanos, vamos a ayudarles, vamos a colaborar con ustedes para que su ganado, para que sus diferentes productos alimenticios animales también estén sanos. Me parece también muy relevante porque viene a contribuir con ese gran objetivo. Así es. Recientemente se firmó con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria un convenio. Tanto el secretario de Relaciones Exteriores como el secretario Víctor Villalobos Arámbula de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural han promovido eso. Estuvieron las gentes de allá, de los ministros de Agricultura aquí en México con sus partes técnicas
para poder ir iniciando y abriendo más. Esta es una colaboración que se tiene desde hace muchos años con OIRSA, que es el organismo internacional, y va a seguir mucho más tiempo, pero en este momento, por la instrucción superior del señor presidente de la República, se ha incrementado más esto con el propósito que usted señala, para que haya buenas gentes, que tenga trabajo en el campo y que eviten en gran parte la migración hacia otros lugares, ¿no? Pasando por México. Ahora, ¿cuántos productos está comercializando Pronavive? Ya nos adelantó usted de cuáles son los más importantes, doctor Juan Nosotros Pablo. tenemos, el portafolio actual es de 23 productos y en este momento también se están desarrollando algunos otros. La idea es que podamos seguir creciendo no solamente con la demanda actual, sino prever situaciones o entrar a mercados en el que en este momento no estamos, como es la parte de acuacultura y algunas otras materias también. Perdón, Adelante, adelante. Yo anexaría algo que para los trabajos que está citando el doctor, tenemos la oportunidad de desarrollar vacunas contra las encefalitis equinas de Venezuela, del este, del oeste, y alguna trivalente con estos productos, adicionalmente con la del virus del oeste del Nilo, que afectan a los equinos principalmente, y que es muy importante porque es la fuerza de trabajo, es la charrería nacional, son los caballos de hipódromo, son los caballos de rejoneo y otros tipos de equinos de monta muy educada, y que ese tipo de animales son muy queridos por los mexicanos, y es muy importante porque le dan un servicio a la agricultura a través de la tracción terrestre para poder hacer el surco, para sembrar algún producto. Y eso es una cosa muy importante, que tengamos productos que no afecten la salud animal de los animales y que algunas veces son mortales y que pueden tener relación como zoonosis, que también pueden afectar a las personas. Juan Pablo le preguntaba también, el mecanismo de contacto con los productores entonces son las unidades, los comités de fomento y pecuario. Protección pecuaria. Sí. Esos son los puntos de contacto, sí, para que se acerquen los productores. Es correcto, también es el principal, digamos, pero también tenemos la parte de los distribuidores de medicamentos y médicos que se dedican a la labor profesional también pueden acceder a nuestros productos para tener disponibilidad para hacer sus prácticas. Ahora, el manejo que se le da a estos productos por parte de los veterinarios, de los productores, ¿es el adecuado? Me imagino que estamos hablando de productos muy delicados, que para empezar pues requieren un control científico muy estricto, su elaboración en condiciones totales de sanidad e inocuidad, muchos requieren manejo de frío, etcétera, etcétera. Correcto. Bueno, primero mencionar que para este tipo de productos y de reactivos de diagnóstico se necesitan médicos que son capacitados especialmente, que están certificados para el uso de estos productos, porque dentro de las campañas se requiere que también cuando se diagnostique sea reportado a la Senacica. Entonces, no es que cualquiera pueda hacer un diagnóstico, sino también tiene que tener la preparación suficiente para poder compartir esta información, para que todo eso, las partes positivas y las partes negativas, vean cómo se hace el control en esa zona o en esa área, o con esos productores, sitios de producción también, ¿no? Sí, y le decía, entonces tienen que saber, conocer perfectamente todo, incluso detalles de cómo se produce, para que sepan qué cuidados deben de tener. Es correcto, y bueno, todos los productos, como son reactivos de diagnóstico y vacunas, tienen que tener una cadena fría. ¿Qué quiere decir? Que deben estar a cierta temperatura y que se mantengan no solo durante la parte de almacenamiento, sino durante el traslado a las zonas, y una vez que ya están en las zonas que les corresponde, trasladar de esos, digamos, distribuidoras o centros de distribución hacia los productores. Es importante que se mantengan en las condiciones adecuadas para que no tengamos resultados falsos que nos puedan impactar de manera negativa. Sí, pues se echaría a perder todo el trabajo científico, de producción, de conservación, etcétera. Es correcto. Por eso se necesita que sean médicos o gente capacitada en este tipo de situaciones. Pues les agradecemos de veras muchísimo, se quedan muchos temas pendientes, yo creo que este tema es vital. Tuvimos oportunidad de entrevistar al director en jefe del Senacica,
al ingeniero Trujillo Arriaga, quien lo dijo con mucha claridad. El asunto de la sanidad y la inocuidad en los alimentos es un tema de seguridad nacional. Correcto. Y yo creo que ustedes también entran en Estamos este en esquema. eso, Sí, de estar en el también. esquema De seguridad implicado nacional. ampliamente para que seamos de seguridad nacional. De hecho, esa es la tendencia y vamos en ese proceso. Qué bueno. Pues Si, les si me agradecemos. permiten, Sí, nada por más favor, para dar Juan el Pablo. punto de contacto, en Sí, nuestra es tan página amable. es pronavive.gov.mx. Pronavive.gov.mx. .gov.mx. Y en el caso del bueno, es www. Sí, sí, sí. pronavive.gov.mx. Y el teléfono es el 55 36 18 0422. 55 36 18 0422 para lo que ustedes requieran. Perdón, quería interrumpirlo, Juan Pablo, porque Pronavive, la primera es B chica y la segunda es B. Al revés. Al revés. Al revés, El sí. primero es de biológicos Y la otra es de Pronavive. veterinarios. y veterinarios, la segunda B. Pronavive, la primera es B grande y la segunda es B chica. Es correcto. Perfecto. Pues les agradecemos muchísimo que hayan estado con No, nosotros. y esperamos que no sea la primera vez No, que por podamos supuesto. comunicarnos con ustedes para tener alguna mesa más amplia de trabajo donde podamos ser el vehículo, si ustedes así lo consideran prudente, de trabajar con las mismas instituciones del propio Senacica y otras que pudieran venir a colaborar al trabajo que ustedes hacen, porque es muy importante la difusión para la prevención de enfermedades, para la comunicación, para el reporte lo más rápido cuando tengan presente alguna situación anómala que comienza con la bajada de producción o con mortalidad más allá arriba de lo normal que pudieran tener los animales, y sobre todo en la planta productora avícola, que es muy importante en el país. Tenemos muchos millones de aves, 200 millones de aves de producción para huevo y 300 millones de pollos al ciclo, que es muy importante, muy importante. Entonces, eso vendría a ser una parte fundamental, la comunicación que tengamos nosotros para ampliar la distribución y la conservación de los productos pecuarios en México. Denlo por hecho, doctor Igor, este primer acercamiento que tuvimos con ustedes ha sido un acercamiento general. Nuestros amigos del auditorio ya tienen un concepto un poco más definido de lo que hace el Pronavive. Sin embargo, en las siguientes entrevistas ya podemos tratar temas específicos para darles la amplitud necesaria y ya no andar que ahora por la comercialización, ahora esto, ahora el otro, sino ya nos centramos en algún tema que sea de interés y lo podemos desarrollar con mucha amplitud. Claro que sí. Ese es el Con compromiso mucho que gusto. tenemos con ustedes. Con mucho gusto lo hacemos. Pues muchísimas Gracias, gracias a nuestros invitados, la primera cadena rural de radio en México. Esto es Acústica. Vamos a una pausa. De regreso, más información.